Los Vasos Comunicantes, un espacio donde el arte y sus creadores se unen en diálogo para explorar universos literarios, plásticos, visuales y sonoros. Conduce Oscar Jairo González Hernández. Pedronel Valencia, periodista de la Universidad de Antioquia y magíster en Migraciones Internacionales de la Universidad Pontificia, comillas, de Madrid. Laboró en El Tiempo, La Hoja de Medellín, El Mundo y Meridiano y otros medios de comunicación en España. Pedronel ha publicado su libro Es de noche en Madrid, editorial de la Universidad de Antioquia. Con Pedronel vamos a tratar alrededor de este libro, de qué lo causó, las circunstancias en las cuales se desarrolla, esa dimensión que le concedes en cada momento al relato de tu vida, que recordaba inclusive como historia de mi vida o mi vida de Thomas Mann. Entonces trataremos alrededor de este tema. Pedronel, hay un hecho evidente del comienzo del libro y del título mismo del libro que quisiera tratar en este comienzo. ¿Por qué es de noche Madrid? Y es Madrid, y es evidente que estás en Madrid y que vives allí. ¿Qué te llevó a llamar y a denominar este libro Es de noche Madrid? Mi saludo para toda la audiencia, mi saludo especial, maestro Oscar. El título del libro surge, digamos, de un título que va de uno de los capítulos. El libro está dividido en 4 grandes capítulos y en otros subcapítulos pequeños. Entonces hay uno que se llama Es noche en Madrid, amor, porque era muy referido a un momento en que yo empezaba a terminar una relación con una chica mexicana en Madrid, entonces había algo de nostalgia. Entonces por ahí está, Es de noche en Madrid. Pero yo en un principio tuve mucho tiempo el título ¿Cuántas veces pensé volver?, que es una bolero de los Panchos. Wow. Porque el inmigrante siempre está queriendo volver a su tierra, a los seres amados que dejó lejos en su país de origen. Entonces, ¿cuántas veces pensé volver? Pero ya luego sometí como 4 títulos a mi familia, al grupo de familia de WhatsApp, y la mayoría les pareció más bonito Es de noche en Madrid, porque reflejaba, pues más conocido, estaba diciendo en qué ciudad se desarrollaba mi historia. Y entonces Es de noche porque es un momento en que me está llegando la noche, ya quiero regresarme. Hay una crisis económica a nivel mundial que está también afectando a España, y porque yo amo la noche y muchas de las escenas ahí eran de la noche, el amor es en la noche, son de la noche. Entonces por eso le acomodé este título, Es de noche en Madrid. En medio de ese tu relato, comencemos también por indicarnos que son como 3 territorios en los que estás viviendo este relato. Paréntesis, pueden ser más, cierro el paréntesis. Municipio del Peñol, ciudad de Medellín, o municipio de Medellín también, y Madrid. ¿Cómo es esta relación en tu relato de lo que causan en ti formación, preparación, provocaciones, estos 3 territorios? Sí, yo en algún momento, porque claro, es un relato testimonial, donde estoy contando casi como si fuera un relato, una novela de no ficción, pero todo es real, porque es la vida mía ya. Pero yo hago algunas reflexiones donde me salgo un poco de la narración lírica o medio épica, y entonces esas reflexiones me las da el hecho de que hice la maestría de migraciones, pues porque se producen las migraciones a nivel mundial, a nivel local, las transfronterizas, la de nosotros que es transatlántica en España. Entonces, en algún momento relato precisamente eso, que el inmigrante tiene la vida, el tiempo y el espacio desdoblado porque uno en el momento en que viene a visitar a su hijo,
cuando llega a España muchas veces no ha cuadrado todavía su reloj con la hora española, porque tiene el tiempo de Colombia todavía, de Medellín, donde vive mi hijo, o el Peñol, donde fue mi niñez y donde nací. Entonces, sí es una cosa ahí como medio esquizofrénica, o sea, uno está viviendo distintos espacios y en distinto tiempo, y demora varios días para volver a acomodarse, hacerse la idea de que no, que es que el hijo no está ahí, o los seres queridos. Entonces, esa escritura ahí es un poco compleja, pero a la vez le da cierta dinámica que saca de la monotonía también el relato. ¿Conservas entonces en consecuencia como unos momentos fijos, como una fijación de cada uno de esos 3 territorios de la que extraes también entonces esos testimonios o ese testimonio? Sí, yo creo que sí, porque en el Peñol me fijo mucho en la que fue la casa de mi infancia, que era un caserón grandísimo, sí, al lado de una escuela de niñas de portones gigantes, donde antiguamente habría sido el viejo cementerio del Peñol. Entonces yo tengo mucha fijación a lo largo del relato de hablar de esa casa de puertas inmensas y de las vecinitas de la Casa Rosada, todo eso. Ahí hay una fijación en ese viejo Peñol, sí, mucho antes de que lo inundaran. Y de Medellín, pues la fijación también de esas calles, de la niñez, porque viví con mi hijo pues antes de irme para Madrid hasta los 7 años. Entonces, claro, hay ese recuerdo de la ciudad bella que amo mucho, del clima, de su gente. Y Madrid, pues que es el momento donde estoy viviendo, exacto, y que para mí pues es una ciudad que claro, me da muy duro al principio, porque yo vivo en Madrid durante 4 años sin papeles, yo soy un don nadie, pero cuando yo consigo papeles todo se revierte, se transforma totalmente, gano bien en el trabajo donde estoy, dirigiendo un periódico. Entonces Madrid pues se vuelve una ciudad que es mi ciudad, llena también de oportunidades laborales, de oportunidades culturales, entonces se vuelve también una ciudad que amo muchísimo, Madrid. Maravillosos esos incidentes que vas también mostrando en el libro. Pasemos un poco a, querido Pedronel, a la estructuración del libro, cómo se fue estructurando, cómo lo fuiste ordenando, desordenando, y cómo fue esta tarea de concebir esa estructura del libro. Sí, yo empecé a escribir en el borrador de manera cronológica, a ver cuándo llegué, qué pasó, cómo empiezo a buscar empleo sin papeles, cómo consigo el primer empleo, el segundo, los papeles, cómo mi soledad, cuándo puedo regresar a Colombia. Mi madre tenía cáncer acá y yo no podía venir a verla, morir por eso. Bueno, hay todo ese relato y de mi hijo, y luego ya cuando estoy mucho mejor y mi vida cultural allá, mis lecturas, tal. Entonces yo escribí derecho y resulta que escribí por ahí. O sea, estabas haciendo como un diario también, ahora que hablábamos de Franz Kafka. Yo tenía diarios desde que llegué, anotaba, y sobre todo anoté mucho en esa época que no tenía papeles, porque el diario era como una catarsis, era un diálogo con ese diario en las noches de lo que me había pasado. En los últimos años escribí menos diarios, entonces claro, el libro yo lo estructuro con base en esos diarios, en recuerdos, pero escribí demasiado. Tuve un amigo escritor argentino, me dijo, hermano, pero es que ponga eso a doble espacio, no sé en qué puntaje, bueno, Times, y cuando lo puse eso daba 800 páginas. Me dijo, hermano, eso no se lo publica nadie. No. Ni porque fuera usted un nuevo García Márquez o Cap. Sí. Entonces empieza a recorté, entonces lo bajé muchísimo. Cuando lo presenté a la de Antioquia, aún le recorté todavía 36 páginas, porque dijeron, mire, le sugerimos tal, porque nos está dando para la universidad publicar algo tan largo. Entonces finalmente el libro, bueno, entonces yo escribí todo eso, y ya con base en esa estructura que era muy lineal, entonces ya planeé una estructura paso por paso, y en este primer capítulo meto esto, voy a hacer una prolexis, aquí me voy al futuro, aquí la analexis me voy al pasado de mi niñez. Entonces para no hacer el tiempo tan totalmente lineal, entonces sí creé esa estructura y bien, tremenda. Y fue así como, digamos, sale este objeto, este artefacto. Maravilloso en la estructura que le diste.
que proveíste como del diario, relato, historia, y que hiciste toda esta mezcla. Pero allí también hay unas consideraciones, Pedro Nel, que tú haces, que tienden de cierta manera al ensayo. Tú haces consideraciones sobre todos los libros o unos libros que lees. Esos libros, esas lecturas que haces de otros escritores, novelistas, van también formando una estructura, una membrana de este mundo de Es de Noche Madrid. Leer la ciudad, leer el mundo, leerse a sí mismo. ¿Cómo haces estas consideraciones tan lúcidas de carácter crítico y para mí comienzos de ensayos que tienes ahí? Sí, Oscar, ahí hay dos tipos como de temáticas de lo que tú dices que se acerca al ensayo, que son Sí. comienzos. El uno es con base, digamos, en las lecturas que yo he hecho sobre inmigración. Hay algunos párrafos ¿Qué se da? donde hago eso, digo que el inmigrante es el más grande jugador porque se juega la vida. Entonces hablo pues qué son las inmigraciones, el efecto plus, porque hay una parte de ensayo que eso es más técnico, pero lo hago también muy desde la vida, porque yo estudié migración, pero también era migrante y era cronista, bueno. Y con relación a la literatura, claro, es que es una membrana, un paraguas que está también a lo largo del libro y donde yo hago pequeños ensayos de 1, de 2, de 3 párrafos, cuando leo a Ceval o cuando leo a Max Frisch o cuando leo a Rulfo, cuando comparto las lecturas con mi novia en Madrid. Sí. Y entonces eso es que me ayuda a vivir, fue fundamental eso en Madrid. Hermano. Entonces queda reflejado en el libro esa lectura. Ya, de todas maneras, la formación mía como periodista, por lo menos en la praxis en Colombia, fue más como cronista. Y el cronista, para ser cronista, tiene que ser un buen lector, y no lector solo de grandes cronistas, sino de gran literatura. Entonces yo era enamorado de la literatura y llegar allá y cuando me acababa tiempo en esa soledad, para mí eso, yo me di un banquete de lectores, de escritores españoles y sobre todo de europeos. Maravilloso, esas indicaciones, incitaciones que haces al lector de Es de Noche en Madrid, porque también es una incitación a que lea otros textos, otros libros que están en este y que caben en este, ¿no? Como un inmenso libro que también estás haciendo como lector y como escritor crítico. Hablemos un poco de uno de los incidentes del libro, de tantos que contiene en todas dimensiones o perspectivas. Me fascinó uno que llevas el libro de los cantos de Maldoror del conde de Lutremont a un matrimonio del rey con la reina Leticia. Cuéntanos un poco, está en el libro, pero quisiéramos escucharlo en tu relato. Sí, bueno, eso parte del hecho de que Jacobo, mi hijo, cuando yo me fui a vivir a España, pues él tenía 6 añitos y 7, pues los niños todos lo hemos leído, las historias de príncipes. Me dijo, papi, si es verdad que allá hay un príncipe en España. Sí. Y le digo, si hay un príncipe que se llama Felipe. Y entonces cuando, después de los atentados de Madrid dolorosos, que también los cubrí, que murieron 190 personas, los atentados a los trenes de Atocha, por ahí a los 2 meses, bueno, llegó a la presidencia Zapatero a raíz de la crisis y de las mentiras que dijo el otro partido que estaba en el poder. Y ya en ese relajo que tenía como España, la gente decía, no, qué bella esa boda, porque programaban la boda como para mayo. Sí. Felipe y Leticia, que Leticia era una periodista, una plebeya, era como el príncipe y la cenicienta de alguna manera, la plebeya Leticia Ortiz, que era muy bella, pues, o es muy bella, pues, yo hace tiempo que no la veo. Pero entonces programaba ese, yo dije, no, yo voy a ir para cubrir esto para mi hijo, para contarle cómo es la boda de un príncipe y una princesa. Entonces me fui, pero yo no fui a la Almudena, donde era la boda, a la catedral, sino que me hice en las calles de Madrid para conocer el ambiente de la gente, qué opinaban los inmigrantes, tal. Cayó un chaparrón tremendo, bueno, y yo llevaba mi mochila, cuando llevo mochila siempre llevo un libro para leer, que así esté viajando, hubo un derrumbe, bueno, ahí tengo un libro para leer 3 horas, lo que sea. Llevaba en mi mochila los cantos de Maldoror de
El Conde de O sea que Lautremont. casi en toda tu vida hay derrumbes, porque siempre estás leyendo. Más o menos eso, ¿no? Derrumbe o citas aplazadas, Bien. o mujeres que lo dejan a uno esperando en un parque. Entonces, bueno, ya no, siempre es bueno llevar el libro. Y llevar Los Cantos de Maldoror, lo lleva por ahí en la mitad, que es ese libro que me pareció bellísimo y extraño de Lautremont, el Conde de Lautremont. Y entonces yo decía ahí, digo, que era muy apropiado porque precisamente estaba No, es en el matrimonio de un príncipe y este conde pues había escrito ese libro, ¿no? Y bueno, es eso, y ya luego le mando las fotos a mi hijo también de la revista Hola, del matrimonio, feliz viendo pues ahí al príncipe y la princesa, mi hijo Jacobo, que a él le dedicó el libro. Pedronel, desde esa condición que también examinas en el libro, ahora lo decías como unos ensayos de crónica que hacías alrededor de las migraciones, de los migrantes, tema que por lo más o lo menos está presente todavía de una manera tan, podríamos decir, obvia, pero también vívida en cuanto que vivimos en medio de estas condiciones de discriminación, de oclusión o exclusión. ¿Cómo comenzaste y en qué momento te decides hacer la maestría en migraciones, en todo este fenómeno que también te concernía de una manera vital, personal, en tu mundo? Sí, no, la maestría, yo leí una cosita chiquitita donde decían que había una maestría sobre migraciones. Sí. Y dije, ¿cómo? Es que esto para mí es la maestría que debo hacer. Porque qué bueno, yo que soy migrante, mirar esto desde una mirada más científica, de las reglas humanísticas. Y entonces me inscribí en la Universidad de Pontificia Comillas de Madrid, una universidad pues allá muy burguesa, como decía uno, la Javeriana en Bogotá, pero daban una beca, la Caixa, una caja... Caixa Forum. La Caixa, un banco de Barcelona, daba la beca y pagaba como la mitad, entonces se favoreció mucho y me presenté. Ahora, ¿qué pasó? El examen fue relativamente fácil y no, listo. Aquí está pero entonces, entonces lo que pasa es que, no, pero es que usted tiene un título extranjero de la Universidad de Antioquia en Medellín de periodismo, ¿no? Entonces, para usted poder pasar a esta maestría, tiene que someterse a otro examen. Pero yo estaba encantado y me sometí a un examen donde me pusieron a leer un libro como de 1000 páginas o 1200, dos libros sobre la migración europea y sobre la migración de España, unas cosas enredadísimas y todas esas leyes en distintos, con nombres en distintos idiomas de Europa, en alemán, bueno, francés, en italiano. Pero lo leí, yo dije, saqué vacaciones para leer esos libros y no alcancé a leerlos en las vacaciones, entonces seguí leyendo como un lunático hasta la 1, 2 de la mañana y dije, paso esto aunque pase lo que pase, voy a pasar a maestría. Y entonces me presenté, eso tenía 2 horas para responderlo, eran 2 ensayos, una cosa donde una pregunta, eso eran como 10 preguntas en una, y bueno, y finalmente pasé, y bueno, hice la maestría, quedaron tan contentos y después me proponían que hiciera el doctorado allá mismo, pero yo ya estaba como en planes de venirme para Colombia, entonces bueno, quedé con la maestría. Es de noche en Madrid también hay un eje, podríamos llamar, temático, de una densidad para mí estructural en el libro, en cuanto a que también está relacionado con tu madre, y que me hizo recordar mucho el libro de Barthes, Luto, del duelo sobre su madre, de Roland Barthes, entre otros. Este libro también es un libro de duelo, Pedronel. De alguna manera, claro, y de Barthes también recuerdo mucho la cámara lúcida, ¿no? Sobre fotografía. Ajá, que él se inspira al encontrar en los cajones una foto vieja de su madre, entonces donde siente ese punctum que llama él, eso. Entonces muy lindo, sí, pero todos los libros que uno ha leído sobre la madre pues sirven también de inspiración. Pero sí, hay un duelo, o sea, indudablemente la madre la quería mucho, era una familia más bien matriarcal y es una mujer que uno tiene pues la imagen. Sí. Obvio que todos hablamos bien de la madre, mi madre era pues muy inteligente, una mujer muy bella,
que ayudó mucho a la familia. Nosotros éramos de un origen muy campesino y fue ella la que siempre quiso que siguiéramos estudiando y todos, que éramos una familia grande, 10 hermanos, todos pudimos hacer una carrera profesional. Entonces queríamos mucho a nuestra madre y claro, en el momento en que le da cáncer y yo estoy por allá, pues yo no podía volver. Entonces Sí. el libro estructura mucho en ese eje, por lo menos hasta las 4/5 partes del libro o 3/4 cuando ella muere y entonces ya se queda ese vacío, pues donde yo digo que primero papá y mamá eran los que estaban al frente de la muerte y ya ellos que no le temían a la muerte se los llevó la muerte y ya quedamos nosotros. Pero sí es todo ese recuerdo de la madre desde la infancia, de cuando logro finalmente venir a visitarla unos días Eso. antes de que muera y el día de la muerte que estoy en Madrid, pues que logramos despedirnos por teléfono. Pero sí, es eso, es un recuerdo y yo creo que ella como Jacob son los protagonistas del libro ahí. Yo pues obviamente como testimonial, narrado en primera persona, pero Jacob y mi madre tal, y por allá también digamos la novia de alguna manera, entonces son los ejes del libro pues en cuanto a personajes. Esta vida que relatas allí, que dices mi vida, ¿qué otras estructuras podría tener si no hubiese sido tu vida? Si no hubiese sido mi vida. Sí. Bueno, Fue- claro, yo por ejemplo narro que cuando hablo, yo hago una reflexión sobre escribir sobre uno mismo, entonces digo que uno empieza como a arañar capitas, como cuando trabaja en Illustrator o en Photoshop que se maneja capas y capas, entonces la vida también uno va escarbando en carpitas hacia atrás Sí. de lo que fue mi vida, pero si hubiera sido otra vida, es distinto, habría sido estructurada Dale. de una manera pues, Sí. pues más distinta, porque yo ya habría entrado en el papel de reportero y de periodista a indagar y entonces ya tiene que basarse uno en si el personaje pensó algo, tiene que le comenta a uno, yo pensé en ese momento tal cosa. Entonces una escritura que se hace más difícil y en esta pues se hace más fácil, porque yo me acuerdo que pensé, entonces lo relato ahí, relato el monólogo, lo que yo estuviera pensando. Y se hace fácil y se hace pues más cercano. Yo creo que uno cuando estudió periodismo siempre le enseñaron, usted no es el protagonista, Sí. pero es mentira eso, o sea, cuando usted sí protagonizó un hecho relevante, debe narrarlo en primera persona. Entonces a mí me preguntaba Patricia Nieto de la Universidad de Antioquia, ¿y usted qué sintió? Usted toda la vida escribiendo crónicas de otra gente, pones a escribir sobre usted mismo. Y dije, no, pues es que la excepción es esa, cuando uno protagoniza algo es que debe narrarlo uno mismo, porque de esa manera le va a llegar el relato de forma más vívida al lector. Entonces yo por ese lado no he tenido ningún problema, me sentí súper cómodo escribiendo eso, fue una catarsis, Bien. lloré escribiéndolo. Sí. Yo Se me demoré siente. un año escribiendo ese libro durante 16 horas diarias, dele. Y eso era muy doloroso, muchas cosas, porque siente uno a veces más dolor que cuando vivió el hecho que está narrando. Pero finalmente sí, logré catarsis. Yo para escribir el libro oí alguna música de Borelli, que es muy melódica, la trompeta de Borelli, Sí. y todo, pues no sé, se aúna como eso para uno lograr hacer esa pieza y expresar lo que uno realmente quiere, que lo que uno siente también de alguna manera lo sienta el lector. Los relatos urgentes, comillas. La inmigración es una cadena de historias apremiantes. Cada emigrado acumula vivencias y forma un relato y lo narra de manera urgente. Solo así resiste la vida. Solo de esa manera no se vuelve loco. Pedronel Valencia. Gracias, Pedronel. Muy Gracias, formal. maestro, por la entrevista. Muchas gracias. Terminamos entonces esta intervención mediación, esta nueva fábrica de sueños, como decía el gran escritor Ilja Ehrenburg, alrededor de la vida y de este libro de Pedronel Valencia. A Pedronel le agradecemos muchísimo haber estado con nosotros en este proyecto de los vasos comunicantes de IFM.
Los Vasos Comunicantes, un espacio donde el arte y sus creadores se unen en diálogo para explorar universos literarios, plásticos, visuales y sonoros. Conduce Oscar Jairo González Hernández.